Hola amigos, bienvenidos a su programa Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Éxodo, el capítulo número 21. Vamos a orar para iniciar. Padre, acompáñanos en el estudio de tus leyes, porque a través de ella podemos conocer tu carácter. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 21 del libro de Éxodo nos hace una continuación de las leyes que se empezaron a tramitar en el anterior capítulo. Hemos estado diciendo durante estos días que Dios quería hacer de Israel una nación diferente y que a esa nación diferente se utiliza la palabra santo. Hemos hablado de que la nación de Israel iba a ser diferente porque Dios era un Dios diferente. Cuando llegamos al capítulo 21, pareciera ser uno de esos capítulos de la Biblia donde no nos encontramos tan cómodos leyéndolos. La primera parte se resume en las leyes sobre la esclavitud. Y entonces aquí Dios viene a comentar y a decir qué debía hacerse si en algún caso había un hebreo que se convertía en esclavo. Entonces él iba a servir 6 años, pero al 7º se iba a liberar. ¿Qué pasaba si durante la estadía de esa persona como esclavo, él estaba solo, soltero, o si venía con su mujer como esclava? ¿Qué pasaba si nacían hijos? Y aquí se empiezan a esbozar una serie de condiciones, ¿no? De posibles situaciones donde estas leyes podrían ser útiles. En la segunda parte se habla acerca de las leyes sobre el homicidio y la violencia, que básicamente es si alguien asesina a otro, debe morir, pero de pronto empiezan a ocurrir ya unas cuantas modificaciones a la situación. Si la persona no era intencionada en el homicidio, entonces ¿qué pasaba? Si alguien, por ejemplo, le pegaba a su papá o a su mamá, ¿qué pasaba? Hay leyes sobre el secuestro, hay leyes sobre el homicidio involuntario, y al final del capítulo aparecen algunas leyes para los propietarios de esclavos y para los esclavos. Aparentemente nosotros pudiésemos decir, bueno, ninguna de estas leyes tiene un mensaje propiamente para mí. Pero aquí debemos recordar que Dios quería hacer del pueblo de Israel una nación, y como nación necesitaban tener unos principios que organizaran su vida civil, y ellos necesitaban tener algún tipo de restricción de ley que les sirviera para conducir su día a día. Entonces Dios es un Dios sabio, y en este caso, como Dios en ese momento era el gobernante de Israel, les otorga a ellos una serie de leyes que tenían mucho sentido para su contexto. Por ejemplo, quizás hoy en la parte occidental del mundo no vivimos con la realidad de la esclavitud. Hoy en día el mundo todavía está luchando con este fenómeno. Y la esclavitud era algo malo. Y Dios, de hecho, no es su deseo que alguien sea esclavo. Pero debido a que era ya una institución que estaba popularizada y que estaba en cualquier sitio donde el pueblo pudiese ir, lo que él hace es que decide regularla, y regularla de una forma que a través de esa ley se pueda evidenciar la justicia que hace parte de su carácter. El asunto de los homicidios, los otros pueblos también lo regulaban. Entonces, ¿cómo Israel, como nación, no iba también a tener algún tipo de regulación en esta ocasión? En el mundo antiguo existía eran 3 elementos que se entrelazaban entre sí. Y era que el gobernante las leyes se iban a parecer al gobernante, y el pueblo se iba a parecer a las leyes y por lo tanto al gobernante. ¿No? Había como estadios donde cada uno se iba pareciendo a lo otro. Las leyes que Dios da, a pesar de que nosotros quizás no entendamos las minucias de Éxodo capítulo 21, reflejan de una u otra forma la justicia que Dios quería que se expandiese o que estuviese presente en el pueblo. Al cumplir el pueblo esa ley, iban a ser justos, y de esa forma se iban a parecer al Dios que había dado la ley, que era justo. Cuando nosotros pensamos hoy en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, podríamos decir, bueno, ¿qué tienen esas leyes que decirme a mí hoy, en el siglo XXI? Es muy curioso que cuando Jesús, en el Evangelio de Mateo, va de una u otra forma a hablar de su reino, y miren que aquí otra vez estamos utilizando un lenguaje político, así como Dios arma una nación con el pueblo de Israel en el libro de Éxodo, Jesús arma un reino ahora, que son todos sus seguidores, ¿no? Y a eso le llamamos el reino de Dios.
Solo que el reino de Dios ahora ya no es teocrático, es decir, no tenemos a Dios como el gobernante de las cosas día tras día, ¿no? En el reino de Dios es un reino que es transétnico, que es transnacional. Entonces, por esa razón no tenemos ya a Dios gobernando cada uno de los puntos que va a ocurrir en las naciones. Pero lo interesante es que cuando Jesús decide armar este reino, del cual ustedes y yo somos parte, Él aún así también da, por así decirlo, una serie de leyes y de regulaciones. Y dentro de esas leyes y regulaciones que le conocemos como el Sermón del Monte, aparece una muy interesante, que es la posición de Jesús sobre el homicidio. Miren que en el texto de Éxodo 21 se habla del homicidio y se habla de que aquel que comete un homicidio debe morir, aquel que atente contra su papá o su mamá debe morir. Y entonces la gente pensaba, con el tiempo se creía que el homicidio era simplemente el acto de quitarle la vida al otro físicamente. Y llega Jesús y dice, se equivocan, esto tiene una aplicación más amplia. Y la aplicación más amplia que le da Jesús es que aquel que hable en contra de su hermano de una u otra forma es como si le matase. Así que en este nuevo reino en el que nosotros estamos, en ese reino donde Jesús es el gobernante y donde nos da sus instrucciones, nos enseña que el hablar contra el prójimo es semejante al homicidio. Entonces quizás puede ser que pensemos en Éxodo 21 y digamos, bueno, esto no tiene que ver con mi contexto, pero en la nueva nación que Jesús forma, sí. ¿Y cuántas veces nosotros a través de nuestras palabras no hemos asesinado a nuestro hermano por las cosas que decimos? En este día te desafío a que puedas vivir de acuerdo a la ética y a las leyes del reino que inaugura Jesús. Las éticas donde en lugar de hablar en contra del hermano y matarlo, en realidad es el lugar donde amamos al hermano, aun si no estoy de acuerdo con él. ¿Con quién no estás de acuerdo hoy? ¿Quién te ha hecho algún daño? En lugar de hablar contra él, ámalo, que esa es la ética del reino de Jesús. Que el Señor te bendiga.